en el corazón de Nueva Inglaterra, donde las colinas ondulantes y los bosques densos guardan secretos antiguos, yace una de las historias más inquietantes y misteriosas de los Estados Unidos. Bathsheba Sherman, un nombre que resuena con ecos de controversia y terror, se ha convertido en una figura central de las leyendas paranormales, alimentada tanto por los relatos de los Warren como por el folclore local que envuelve su figura. Bathsheba Thayer nació en 1812 en Rhode Island, un lugar impregnado de tradiciones puritanas y supersticiones que cruzaban las fronteras de lo religioso y lo mágico. Desde joven, su vida estuvo marcada por un entorno en el que las historias de brujería y rituales oscuros eran susurros constantes. Sin embargo, su historia no destacó en los registros históricos hasta mucho después de su vida mortal. Se casó con Judson Sherman y juntos se establecieron en una granja que años más tarde estaría ligada a eventos que desafiarían toda explicación racional. De su matrimonio resultó al menos un hijo conocido, aunque algunos relatos sugieren que Bathsheba pudo haber perdido otros hijos en circunstancias ambiguas. Esto alimentó rumores locales que en la comunidad profundamente religiosa se transformaron rápidamente en acusaciones. Fue durante este periodo que se propagó la historia de un incidente escalofriante. Mientras cuidaba al bebé de una vecina, el niño perdió la vida en circunstancias inexplicables. Aunque no se presentaron cargos formales contra ella, las sospechas se intensificaron. Las lenguas afiladas del pueblo comenzaron a murmurar que Bathsheba había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Algunas versiones afirman que el niño habría sido ofrecido como tributo en un ritual profano, mientras que otras sugieren que su muerte fue simplemente un trágico accidente. Pero en un mundo donde lo inexplicable era rápidamente atribuido a lo sobrenatural, Bathsheba fue sellada como una paria. Con el paso del tiempo, su vida continuó de manera relativamente tranquila hasta su fallecimiento en 1885, supuestamente debido a un derrame cerebral. Pero su muerte no puso fin a los rumores. Fue enterrada en el cementerio de Harrisville, donde su tumba, ahora desgastada por el tiempo, aún recibe visitas de curiosos y buscadores de lo paranormal. Para muchos, este debería haber sido el final de la historia de Bathsheba, pero el destino tenía otros planes. En la década de 1970, la familia Perron se mudó a una antigua granja en Harrisville, sin saber que su nuevo hogar pronto se convertiría en el epicentro de un fenómeno que desafiaría las creencias y su cordura. Los Perron afirmaron haber experimentado eventos que iban desde lo desconcertante hasta lo absolutamente aterrador. Objetos que se movían por sí mismos, sonidos inexplicables en la noche y una presencia opresiva que parecía centrarse específicamente en Carolyn Perron, la madre de la familia. Fue entonces cuando Ed y Lorraine Warren, los investigadores de lo paranormal, entraron en escena. Según su investigación, el espíritu de Bathsheba era el principal responsable de los tormentos de la familia. La describieron como una figura violenta y vengativa que veía en Carolyn como una amenaza a su dominio sobre la casa. Los Warren afirmaron que Bathsheba había maldecido la tierra y a cualquiera que intentara ocuparla. Aquí es donde su leyenda adquiere su forma definitiva, una mezcla de hechos históricos, folclore y las interpretaciones de los Warren. Según su relato, Bathsheba habría practicado rituales oscuros durante su vida y su espíritu, cargado de odio, habría permanecido anclado a la propiedad. Aunque la familia Perron eventualmente abandonó la casa, sus historias persistieron, alimentando un interés que culminó en la adaptación cinematográfica del Conjuro. Es importante señalar que históricamente no hay pruebas que vinculen a Bathsheba Sherman con las prácticas que se le atribuyen. No hay registros de juicios, confesiones, ni pruebas tangibles que respalden las afirmaciones de brujería o rituales. De hecho, muchas de las acusaciones parecen ser producto de un contexto histórico donde las mujeres que desafiaban las normas sociales eran fácilmente demonizadas. A pesar de ello, la figura de Bathsheba ha trascendido los límites de lo histórico para convertirse en un símbolo de misterio y terror.
Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo a lo desconocido puede dar forma a las leyendas y perpetuar mitos que con el tiempo se confunden con la realidad. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente en la casa de los Perron o en la vida de Bathsheba, pero en el cruce de lo real y lo imaginario, su nombre permanecerá como un eco inquietante en los pasillos de la historia y el folclore. Mientras tanto, la vieja granja de Harrisville sigue en pie, un testigo silencioso de los eventos que capturaron la atención del mundo, y la tumba de Bathsheba, rodeada de misterio y controversia, se mantiene como un recordatorio de que algunas historias nunca encuentran un descanso definitivo. Suscríbete.